un embarazo, un parto puede producirse después de las 38, 39, 40, 41 semanas, como ocurre en la mayoría de casos. Y es importante estimar la edad gestacional porque nos va a permitir clasificar al recién nacido con clasificar al recién nacido de aquellos que tienen, de los que no tienen riesgo, ¿no? Riesgo es, ¿qué nos dice? Valeria Chávez. ¿Qué es riesgo, Valeria? Está por acá. ¿En general o ¿En general? probabilidad de que Ya, probabilidad de algo salga mal. ¿Qué más podríamos decir que es riesgo? No, en general, no necesariamente respecto a... por ejemplo, para ver, yo no soy de aquí de la zona, pero presumo que si salgo a caminar por alrededor de esta zona, la posibilidad de que me asalten son pocas. O sea, pongo riesgo de casar, presumo yo eso, ¿no? Pero yo soy del Callao, entonces si conozco el Callao como la palma de mi mano y trabajo en el Hospital Carrión. Cuando yo salgo por el Hospital Carrión sé que no me va a pasar nada. Pero si me voy a los barracones a eso de las 4 o 5 de la tarde, entonces tengo la posibilidad, el riesgo de que me asalten, me roben, me violen, ¿no es cierto? Entonces, riesgo es la posibilidad de sufrir un daño, ¿ok? Y hay determinados factores que pueden contribuir a eso. Y la edad gestacional es un factor importante de posibilidad de daño cuando hablamos del recién nacido. Entonces, ¿cómo podemos calcular la edad gestacional? Por la fecha de concepción. Es decir, hay mamás hay mujeres que por X razones tienen 39, 40 años, nunca se casaron o no pudieron tener hijos y hacen este método para poder embarazarse, ¿no es cierto? De laboratorio, ¿no es cierto? Entra un programa para poder embarazarse y les planifican para colocar para tener la posibilidad de embarazarse en forma artificial. Entonces, la fecha de concepción es clara en ese caso, ¿no es cierto? O cuando la mujer tiene un periodo muy claro de menstruación y también de posibilidad de ovulación y que puede embarazarse en determinada época, ¿no? Entonces, puede dar más o menos la fecha de concepción, ¿no? O mediante ecografía fetal, ¿no? Hay mujeres que tienen muchos hijos y que, bueno, antes de ocurrir eso, ahora de alguna manera también no pueden fijar la fecha de su última menstruación, ¿no? Porque se vayan a embarazarse de forma continua o porque son muy irregulares de repente, ¿no? Entonces, es un poco más difícil calcular ahí la fecha del primer día de la última menstruación, ¿no? O cuando las mujeres son muy jóvenes, ¿no? Y cuando son muy jóvenes, se embarazan 16, 17 años, no le dicen nada a los papás, ¿no es cierto? Ocultan la fecha de su última menstruación y a veces en forma apresurada los papás los quieren casar y los casan, ¿no es cierto? Y la hija hace creer que se embarazó después de casarse, como ocurrió con una sobrina, con la hija de una prima mía, ¿no? Que un día me llama mi prima y me dice, bueno, ahora eres tío abuelo, ¿no? Mi hija ya dio luz en el Hospital Carrión, pero estamos preocupados porque era de forma prematura, ¿no? Entonces, de forma prematura sí,
¿Cuánto ha pesado, no? Es lo que primero que pesaba. Ha pesado 4 kilos 50 gramos. Ay, la mierda. Puede ser prematuro, tipo de dialéctica, ¿no? Entonces llamo por teléfono y encargo al colega que estaba y digo, oye, fíjate, el pie de fulano que está, ha pesado tanto, dime cómo está. Me contesta, me dice, así es un recién nacido a término de 42 semanas, 450 muy amplio, me da la información. Lo que pasa es que ella se había casado después de los 18. Y entonces había hecho creer a los papás que había tenido relaciones después de los 18, después de casarse, ¿no? Cuando no era así, ¿no? Entonces, los abuelos creían que era prematuro. Al día siguiente, cuando vamos a visitar, le decimos, ¿tu bebé cómo está? Sí, tío, nació prematuro. No nos va a hacer el cuento, ¿no es cierto? Era un postérmino, bien postérmino encima. Hasta el día de la fecha que había tenido relaciones le podía haber sacado, ¿no? Entonces al final por sí, tío, porque es que usted sabe cómo piensa mi mamá, llamar al antiguo. Bueno, a veces esos pensamientos influyen también para alterar la edad gestacional de y bueno, así somos pues, ¿no? Lo real es que cuando queremos calcular la edad gestacional, desde el punto de vista neonatal, hay determinados parámetros físicos que se deben evaluar después del nacimiento, ¿no? Parámetros físicos y neurológicos después del nacimiento, ¿no? Y si esto se hace mediante el test de Capurro o el test de Bala, que es el test de Capurro sobre todo, que es el que seguramente han venido empleando en la clasificación del recién nacido cuando están haciendo sus prácticas. Entonces, a pesar de que estos son dos recién nacidos a término, se nota que son diferentes, ¿no es cierto? Uno muy peludo, el otro no sabemos si es muy grande respecto al otro que es muy peludo, ¿no? O este es normal y este es pequeño, en fin, o este es muy grande. Pero lo cierto es que no coinciden a pesar de que son la misma edad gestacional. Entonces, el recién nacido tenemos que hacer una buena clasificación para establecer algunos criterios que son de riesgo. Y para eso nos basamos en determinados parámetros para calcular la edad gestacional, ¿no? Podemos calcular la edad gestacional mediante el cálculo de la edad mediante el test de Capurro, ¿no? O el test de Bala, cualquiera de los dos. Acá nos resultan hasta cuántas semanas de gestación, ¿no? Entonces, cuando calculamos la edad gestacional, si el bebé tiene menos de 37 semanas, decimos que es un bebé prematuro. Si tiene entre 37 y antes de las 42 semanas, decimos que es a término o maduro. Y si tiene 42 semanas o más, decimos que es post-término o post-maduro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de semana de gestación, hablamos de prematuridad, menos de 37 semanas, post-madurez, 42 semanas o más, y a término entre 37 y menos de 40. Y si hablamos respecto al peso de nacimiento, en la vertical, aquí clave recordar el número de 2.500 gramos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque esto nos sirve para clasificar a todo un grupo de niños que tiene mayor posibilidad de enfermar y morir. Hace varios años hizo un estudio de mortalidad infantil en recién nacidos en varios países latinoamericanos, un estudio multicéntrico. ¿Y qué fue lo que se encontró? La mortalidad infantil es la que ocurre en los pacientes antes de que cumple el primer año de edad, ¿no? Desde el momento que nacen hasta antes de que cumple el primer año de edad, a eso le denominamos mortalidad infantil. Y, oh sorpresa, lo que se encontró fue que de cada 100 pacientes que morían antes de cumplir el primer año de edad, 59 tenían como antecedente haber tenido un peso menor a 2.500 gramos. Entonces, 2.500 gramos es un número clave para determinar riesgo de enfermar o morir, ¿no? Hablamos de
bajo peso cuando el bebé pesa menos de 2.500 gramos, de muy bajo peso cuando pesa menos de 1.500 gramos y menos de 1.000 gramos hablamos de extremadamente bajo peso. Pero ustedes ya sabían eso, ¿no es cierto? ¿No? Lo que puedo agregar es que cuando menos peso tenga, más posibilidades de enfermar y morir. Cuando menos edad gestacional tenga, más alejado de los 37 semanas, se va a morir mucho más probablemente el que tenga 28 semanas que el que tenga 30, que el que tenga 34 o el que tenga 36 semanas, ¿no? A menor edad gestacional o a menor peso, más posibilidades de enfermar y de morir, ¿no? Y la otra clasificación que combina la edad gestacional con el peso es la clasificación de los percentiles, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de percentiles, tenemos que recordar que se hace una evaluación, una clasificación primero de los bebés de acuerdo a la edad gestacional, y de acuerdo a esa edad gestacional se toma el promedio del peso, que es lo que denominamos el percentil 50 o la mediana, ¿no? La mayoría de niños va a estar acá en esta mediana. Entonces, para determinada edad gestacional hay una mediana que es el percentil 50. Y habrá, por lo tanto, una edad un peso máximo y un peso mínimo adecuado para esa edad gestacional. ¿Ok? Entonces, que son los percentiles 10 y 90, ¿no? Entonces, para 34 semanas, en este caso, por ejemplo, sería 1.600 más o menos, ¿no? El percentil 10 y el percentil 90 sería más o menos cerquita, ¿no? Para 34 semanas. Todo lo que está por arriba del percentil 90 lo llamaremos grande para la edad gestacional. Y todo lo que está por debajo del percentil 10 lo llamaremos pequeño para la edad gestacional, ¿no? Y todo lo que esté entre los percentiles 10 y 90 será adecuado para la edad gestacional. Entonces, es una tabla ya de productos racionales. Esta es una tabla nacional de cómo va la cosa en cuanto a edad gestacional y el peso de nacimiento, ¿no? Entonces tenemos hacia el lado izquierdo de ustedes las mujeres y hacia el lado derecho los hombres, ¿no es cierto? Entonces, para 34 semanas, el percentil 10 es 1.460 en mujeres y los 1.700 es el percentil 90. Pues todo lo que está por acá, arriba de los 2.700 será grande. Todo lo que está por debajo de 1.400 será pequeño. Y lo que está entre 2.700 y 1.460 será adecuado, ¿no es cierto? Entonces, para cada edad gestacional hay un percentil siempre máximo y mínimo 10 y 90, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes son súper observadores, ¿no es cierto? Van a observar durante 15 segundos esa tabla y me van a decir qué observan. Uriel, Captcha. Uriel. ¿Qué observas en la tabla? ¿Qué comentario puedes hacer respecto a la tabla? ¿Mujeres a la izquierda o hombres a la derecha? Los hombres tienen un valor más elevado que las mujeres. ¿Lo qué? Que los hombres presentan un valor más elevado que las mujeres. Un valor más elevado en el peso, ¿no? Eso y lo que es En general, ¿no es cierto? Sí, eso vamos a observar todos, ¿no? Excepto el percentil en 42 semanas, ¿no? O sea, los hombres, miren, cuando nacen son pesados, más pesados que las mujeres. ¿Qué ocurre después que las mujeres se vuelven más pesadas que los hombres? ¿No? No sabemos, ¿no? Pero después las mujeres son súper pesadas y ya los hombres se quedan. Pero miren, es una broma, eso por supuesto, yo no soy machista. Pero es cierto, ¿no? Miren, los hombres tienen el percentil correspondiente tiene un poquito más de peso que las mujeres, ¿no? Bien, entonces, pero eso en realidad no quiere decir nada, solamente es una observación, ¿no? Entonces, sobre la base de edad
nacidos se clasifican, hemos dicho, en pretérmino, en atérmino y posttérmino, ¿no es cierto? Entonces, inclusive, dentro de esta clasificación, podemos hacer una subclasificación que es respecto a los pretérminos. Hablamos de pretérmino tardío cuando el recién nacido tiene menos de 37 semanas y más de 34 semanas. Entonces, entre 34 y 37 hablamos de pretérmino tardío. Y esto es importante porque cuando tenemos un pretérmino tardío, podemos darle oportunidad al bebé de que pase directamente por la mamá si no hay ningún problema en la adaptación del bebé y que el bebé pueda ser acogido por la mamá directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque a las 34 semanas la coordinación entre el reflejo de succión y devolución se presenta, ¿cierto? Entonces, antes de las 34 semanas el bebé puede deglutir, pero no coordina entre lo que funciona ahí, deglutir. Y si no hay esa coordinación se puede atorar y se va a atorar, ¿no? Y se puede aplicar. Entonces, el reflejo de succión aparece más tempranamente, 26, 28, 30 semanas, hay succión, ¿no? Muy frecuentemente ahora se sabe de que el bebé presenta la succión, a las 32 semanas presenta deglución no coordinada, pero a las 34 la coordinación entre succión y deglución está presente. Entonces, los prematuros tardíos pueden pasar directamente con la mamá y lactar directamente con la mamá, ¿ok? Si es que no hay ningún otro factor de riesgo, digamos, ¿no? Este es un aspecto importante en lo que llamamos prematuridad, que son los pretérminos tardíos. Cuando nace un bebé, es importante hacerle, calcular la edad gestacional. Como hay varios factores que influyen en la edad gestacional respecto a la información que puede dar la mujer, y desde el punto de vista médico-legal, la edad gestacional la calculamos o con el test de Capurro o con el test de Ballard, que sobre todo es un test que se usa para recién nacido prematuro, un prematuro menos de 32 semanas, por ejemplo. Entonces, el test de Capurro es un test utilizado para estimar la gestación de un recién nacido, igualmente un recién nacido a término, con prematuro tardío, considera el desarrollo de 5 parámetros fisiológicos y a cada parámetro se le da diversa puntuación que combinadas van a dar una estimación de la edad gestacional, ¿no? Hablamos de prematuro extremo cuando tiene menos de 32 semanas, prematuro moderado entre 32 y 35 semanas y el leve entre 35 y 37 semanas, ¿no? Y a término entre 37 y 42 semanas y menos de 42 y por maduro más de 42 semanas. Es importante recalcar esto porque esto tiene también factores de riesgo, ¿no? También hay factores de riesgo. Entonces, cuando hacemos en el método de Capurro, calculamos la edad gestacional, vemos algunos parámetros físicos en el recién nacido, ¿no? Vemos la forma de la oreja, si es una oreja aplanada, que no tiene deflexiones o curvaturas, ¿no? O si tiene solamente una pequeña curvatura en la parte superior, o si esta llega hasta la parte media, o si tiene una curvatura total, ¿no? Cuando mayor edad gestacional tiene el recién nacido, mayor será la curvatura. Igualmente respecto al tamaño de la glándula mamaria, si no se palpa la glándula mamaria, es un bebé muy prematuro, ¿no? Si se palpa menos de 5 milímetros, entre 5 y 10 y más de 10, ¿no? Para eso tenemos que pellizcar la glándula y calcular cuál es el tamaño estimado, ¿no? Igualmente con la formación del pezón, si apenas es visible, probablemente sea un niño prematuro, ¿no? Si tiene menos de 7.5, si está entre 7.51, tiene más de 7.5, perdón, y el borde levantado será mayor de la gestacional.
La textura de la piel, si es muy gelatinosa, fina, si es más gruesa, con descamación superficial, o esta es una descamación que es mayor, o de repente la piel es apergaminada y la piel, digo, está pergaminada y es básicamente del abdomen y las extremidades, ¿no? Y los pliegues de la planta del pie. Entonces, esto es importante hacer en cada recién nacido que examine, ¿no? De la patología que hay en los recién nacidos, a veces hay patologías, como nacen todos los días bebés y nacen con determinada patología, a veces nos abocamos a ver la patología, pero es importante hacer el cálculo de la edad gestacional y siempre insisten a que el profesor les haga el cálculo de la edad gestacional, porque, como decimos, esto nos permite tomar decisiones, ¿no? El día de hoy en la mañana hemos hospitalizado a un bebé que nació por cesárea con 2.230 gramos. En nuestro hospital hospitalizamos a los bebés que pesen menos de 2.100 gramos. Los hospitalizamos porque después bajan de peso y bajan mucho de peso. Pueden bajar hasta 1.800 gramos. Ya se complica la cosa, ¿no? Entonces hospitalizamos con un bebé menos de 100 gramos. Este bebé no cumplía ese requisito, pero tenía 33 semanas. Entonces, no tiene el reflejo de difusión, coordinación de la succión y la difusión. Entonces este bebé se hospitaliza básicamente para alimentarlo bien, que le ponemos una sonda y lo alimentamos por la sonda, ¿no? Lo importante es eso porque puede haber otro bebé que tenga 38 semanas y que tenga el mismo peso, ¿no? Y que sin embargo su maduración neurológica le permite que pueda deglutir y alimentarse convenientemente y ese bebé no se va a hospitalizar, ese bebé va a ir por otro, ¿no? Es importante hacer el cálculo de la edad gestacional. Acá tenemos el test de Capurro nuevamente, forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, textura de la piel y los pliegues plantares, ¿no? Usualmente, en la vertical vamos a ir marcando cada uno de los parámetros que le asignemos al recién nacido, ¿no? Y usualmente puede haber diferencia, digamos, en un bebé, forma de la oreja, de repente totalmente curvada, pero de repente el tamaño del pezón está entre 5 y 10 milímetros, ¿no? ¿Okay? O sea, no puede haber una forma de la oreja totalmente curvada con que no encontremos el pezón o el pezón tenga menos de 5 milímetros. O sea, usualmente las columnas van a misma columna o una columna antes o después. No debe haber diferencia porque hacemos bien el test de Capurro. Entonces, sumamos cada uno de los parámetros y los parámetros los llevamos a una tabla que está acá a la mano izquierda que nos va diciendo esa sumatoria cuándo es más o menos la edad gestacional del paciente. Si no tenemos la tabla, hacemos la sumatoria y agregamos un número que es 204 y lo dividimos entre 7, ¿no? Y esto más o menos da un error de 9 y 10, ¿no? Este test de Capurro ha sido validado hace muchos años a nivel latinoamericano con personal técnico, personal de enfermería, personal médico. O sea, y no hay diferencia entre estos tres grupos ocupacionales, ¿no? O sea, es un test bastante certero para calcular la edad gestacional. El otro test que nos sirve para calcular la edad gestacional es el test de Ballard. El test de Ballard considera también varios parámetros, ¿no? Para ver la madurez física, ¿no? Con una puntuación un poco mayor que va desde -1 cuando el bebé es muy prematuro hasta 5, ¿no? Ese es el espectro que calculamos en determinado parámetro para dar una puntuación al recién nacido, ¿no?
Entonces ahí consideramos la piel, el abdomen, la superficie plantar, mamas, el movimiento que hacemos y el ángulo que se mueve entre la oreja y el ojo, los genitales masculino y femenino, ¿no? En cada uno de los parámetros si es varón o mujer, ¿no? Y además el test de Magar considera, aparte de la movilidad física, considera un examen neurológico, ¿no? Que considera también 5 parámetros, ¿no? La postura, ¿no? Y a cada uno también se le da una puntuación. Entonces el test de Magar, este test sí nos sirve para calcular la edad gestacional, pero en bebés prematuros, sobre todo en bebés prematuros. Como es un test un poco más largo, un poco más engorroso, no se usa sino cuando tenemos prematuros estéreos, ¿no? Y igual hacemos la sumatoria y cuando menos puntuación tenga la edad gestacional del bebé prematuro. Si tiene menos 10 puntos, por ejemplo, acá tiene postura, no hay ninguna postura, ¿no? Ventana cuadrada más de 90 grados, rebote de brazo no hay nada, ángulo completo más de 180 grados, el signo de la bufanda. O sea, si tiene, como son varios parámetros, si tiene en la sumatoria menos de 10 puntos, este es un bebé que en la sumatoria final nos va a dar de 20 semanas, ¿no? Un bebé de 20 semanas en promedio es inviable, ¿no? La viabilidad a nivel internacional en los países del primer mundo está a partir de las 24 semanas casi con su vida, ¿no? En nuestro medio probablemente a partir de las 26 semanas, ¿no? Entonces de cada 3 niños que nacen con 26 semanas, en algunos centros hospitalarios, de cada 3 fallece 1, sobreviven 2, o fallecen 2 y sobrevive 1, ¿no? Pero más o menos estamos alrededor de entre el 30 y el 50% de posibilidad de sobrevivencia, ¿no? Una cosa es posibilidad de sobrevivir y otra es calidad de vida, ¿no? La calidad de vida sí es bastante baja, ¿no? Entonces, acá lo importante es de que este test sirve para calcular la edad gestacional en bebés muy prematuros, ¿no? Nuevamente, esta tabla que nos permite comparar, ¿cierto? Menos de 37 semanas, prematuro, 42 o más postérmino, entre 37 y menos de 42 a término, ¿no? Y percentil 10 y 90, por debajo del percentil 10 hablamos de pequeño para edad gestacional, por arriba del percentil 90 hablamos de grande para edad gestacional, y entre los percentiles 10 y 90 hablamos de adecuado para edad gestacional. Podemos tener un bebé recién nacido que tenga, para ver aquí, 35 semanas, digamos acá, ¿no? 35 semanas en este punto y que pese alrededor de 1 kilo, ¿ok? Va a estar por debajo del percentil 90. Este será un recién nacido prematuro, ¿ok? Porque tiene menos de 37 semanas, está por debajo del percentil 10, será pequeño para estacionar, ¿no? Respecto al peso, pesa menos de 2.500 y pesa menos de 1.500 también, ¿no? Dijimos que pesaba más de 1.000, ¿no? 1.000, ¿no? Bueno, 1.000 está de 1.000, ¿no? Entonces, digamos que pesa un poquito más de 1.010 gramos, ¿no? Será menos de 2.500 bajo peso, menos de 1.500 también muy bajo peso, será muy bajo peso, ¿no es cierto? Es un recién nacido prematuro de 35 semanas,
pequeño para gestacional, muy bajo peso. ¿Tiene factores en contra? Sí, la prematuridad y el peso. No ha desarrollado bien. Cuando tenemos un bebé que es pequeño para la edad gestacional, tenemos que determinar en qué momento puede haber ocurrido el evento que ha originado que sea pequeño para la edad gestacional. ¿Ok? Y entonces, para eso, hay tablas para calcular esto, ¿no? Usualmente los servicios donde ustedes están ahora van a encontrar esta tabla del peso para edad, ¿sí? ¿No? En todos los servicios hay peso para edad, pero no en todos los servicios hay tablas que nos digan talla para edad y perímetro cefálico para edad, ¿no? Entonces, para calcular peso para edad hay tablas, pero para calcular talla para edad o perímetro cefálico para edad no hay las tablas, y eso lo sacamos con una fórmula, que es la fórmula que se denomina índice ponderal, ¿no? El índice ponderal, ¿cuánto es el índice ponderal? ¿No? ¿No hemos hecho índice ponderal? ¿Nosotros somos? ¿Seguro? Esta lucecita ilumina. ¿Seguro? Sí, de verdad. Bueno. Mañana. El índice ponderal es importante determinarlo porque nos va a permitir determinar qué calidad de retardo de crecimiento tenemos cuando un bebé es pequeño para la gestación, ¿no? Entonces, básicamente, significa lo siguiente: si solo para clasificar que el bebé es pequeño para edad gestacional hablamos de peso para edad gestacional, ¿cierto? ¿Sí? Ahora de lo que se trata es de determinar si este bebé que no creció en forma adecuada dentro del útero, por eso es pequeño para gestacional, si esto afectó la talla y sobre todo si esto afectó el desarrollo cerebral del útero cefálico, ¿sí? Entonces, pudiera ser que haya un grupo de niños cuya náusea es muy precoz, aparece desde la primera semana de gestación y permanece, y entonces va a afectar el peso, va a afectar la talla y va a afectar el perímetro cefálico. ¿Okay? O pudiera ser que la náusea aparezca en las últimas semanas de gestación y va a afectar el peso y la talla también probablemente, pero no va a tener tiempo de afectar el perímetro cefálico. La naturaleza es muy sabia y trata de preservar los órganos que son más nobles y dentro de ellos el cerebro. ¿Sí? Entonces, no afectan con la misma intensidad el desarrollo cerebral del perímetro cefálico. Entonces, vamos a tener un bebé, un recién nacido, cuyo peso está por debajo, cuya talla está por debajo, pero el perímetro cefálico va a estar por arriba del percentil 10, ¿no? Y entonces va a lucir un bebé un poquito cabezón, ¿no es cierto? Asimétrico o disarmónico, ¿ok? Asimétrico o disarmónico. Mientras que los pacientes cuya náusea ha sido desde la primera semana de gestación, peso, talla y perímetro cefálico va a ser afectado, todo va a ser un bebé menudo, chiquito, y decimos que es un bebé armónico, ¿sí? Simétrico o armónico, ¿no? Y los tres parámetros van a ser afectados, ¿no? En lo que respecta al desarrollo fetal, en el primer trimestre de gestación, recuerden ustedes, ocurre lo que se llama la embriogénesis, ¿no es cierto? Y el proceso mediante el cual ocurre la embriogénesis es cuando hay una gran división celular, ¿sí? ¿No? Hay una gran división celular. Eso ocurre en las primeras semanas de gestación, usualmente en las primeras 10-12 semanas de gestación, ¿no? Sin embargo, en el último trimestre de gestación, el bebé ya no hace división celular. Lo que hace es una ganancia en tamaño y
¿verdad? Hay velocidad, ¿no? Entonces, el bebé lo que hace es ganar básicamente peso, ¿no? Y tamaño, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que un recién nacido que tiene alrededor de 1 kilo de peso tiene aproximadamente 28 semanas de gestación. Y cuando llega de las 28 semanas a las 40 semanas, más o menos debe duplicar el peso que tenía de las 28 semanas. O sea, si a las 28 semanas tiene 1 kilo de peso, a las 40 semanas debe tener por lo menos 3 kilos de peso. En el último trimestre, el recién nacido hace sus reservas de minerales como calcio, hierro, y hace sus reservas energéticas, ¿no? Y entonces, estas reservas las hace en el último trimestre. Si el paciente nace antes del tiempo, va a ser un bebé prematuro y no va a tener buenas reservas ni de calcio, ni de hierro, ni reservas energéticas. Por lo tanto, un bebé que es prematuro tiene más riesgo de hacer, si no tiene buenas reservas energéticas, tiene más riesgo de hacer hipoglicemia, ¿no es cierto? Tiene más riesgo de hacer anemia, usualmente en el segundo mes después del nacimiento, ¿no? ¿Sí? Y tiene más riesgo de hacer hipocalcemia, ¿no? Y si no lo suplementamos desde el momento que nace con calcio, entonces este es un bebé que no va a crecer mucho, ¿no? Va a ser lo que se llama una enfermedad metabólica ósea del prematuro, que es más o menos como una osteoporosis del adulto, ¿no? Entonces, cuando tiene 1 año de edad, si no tiene buenas reservas de calcio, el bebé va a caminar, se cae y se puede tener fracturas patológicas. Y cuando uno se rompe, el hueso duele, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, lo más importante es que lo podemos prevenir, ¿no? ¿No? Entonces, el edad gestacional es importante para pensar en los riesgos que puede tener el bebé, ¿no? Entonces, decíamos el índice ponderal. No andamos con tablas, en los servicios no hay tablas de perímetro central con paridad, no hay tablas de cuerdas. Entonces, tenemos una fórmula que espero que la recuerden, porque les voy a preguntar, para sacar el índice ponderal, que es lo siguiente: es el peso del bebé en gramos entre la talla en centímetros al cubo, ¿no? Peso entre talla al cubo por 100. Si ese valor sale entre 2.32 y 2.85, decimos que el bebé es simétrico. Es simétrico, ¿ok? 2.32 y 2.85 decimos que el bebé es simétrico. ¿Ya? Entonces, cuando tengan, un bebé que sea pequeño para la gestacional, hay que hacerle el índice ponderal, ¿no? El bebé pesó, a ver, se me ocurre, 1990, ¿ok? Y cayó 43 centímetros, ¿no? Entonces sacamos peso entre talla al cubo para ver, divida peso entre talla al cubo por 100, 43, sí. ¿Cuánto peso? En centímetros. Peso 2.5 entre la talla al cubo, 1890 entre 43, ¿ah? Este peso 1890 entre la talla al cubo, que era 43 por 100, y sale 2.50, ¿no? Entonces le dije que si ese valor sale entre 2.32 y 2.85, decimos que el bebé es simétrico. ¿Ok? En este caso, ese bebé es simétrico. ¿No? Es simétrico, ¿no? La condición
es que sea un bebé pequeño para la gestacional. No he hablado de madurez, he hablado que sea pequeño para la gestacional. Significa que si tiene 40 semanas, está acá abajo. Si tiene 34 semanas, está acá abajo. Eso es pequeño. No hablé nada de progreso, hablé solamente de pequeño para la gestacional. Para los que son pequeños para la gestacional, recuerden peso y que son simétricos o son armónicos, peso, talla y perímetro semático, todo está por debajo del percentil 10, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo importante es la interpretación. Y entonces en la interpretación nos va a ayudar Pedro Castro. ¿Está? Pedro. Tú estás en tu casa, en tu barrio. ¿De qué barrio eres, Pedro? De Ventanilla, todavía fue. ¿Eres de Ventanilla también? O sea, somos paisanos. No está allá. Ya, entonces en tu barrio hay una vecina que tiene un bebé que es pequeño para la gestacional. Dos vecinos que están embarazados, no por ti. Quien hace el método molecular. Y sale un recién nacido que es pequeño, los dos son pequeños, uno es simétrico y el otro es asimétrico. ¿Qué le dirías a ambas vecinas respecto al pronóstico? ¿Cuál tendría mejor pronóstico? Es igual porque lo veo pequeño. ¿O qué hubieras preferido tú? Hubiera preferido el asimétrico. El asimétrico. Sí, no importa que haya calzón, no importa. Porque entiendo que con la situación que estoy dando, los asimétricos mayormente son los de las últimas semanas. Porque mencionaba que los primeros ya no pertenecían a una oportunidad de recuperar, por eso me quiero conocimiento. Y los asimétricos eran los que, como tienen la norsa, las últimas semanas, implica de que puede ser que tengan menos complicaciones porque ya en las últimas semanas se dedican a ganar más peso que estar formando la prueba. Por eso lo hice así. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguien quiere agregar algo más a lo que ha mencionado Pedro? ¿Algo más? Del pronóstico, doctor, que los simétricos, como dijo Pedro, los asimétricos, mejor dicho, ya tienen su perímetro cefálico, el tamaño del que está más ya está desarrollado, es decir, tiene un cierto grado de madurez mayor en comparación a la persona que es simétrica, porque hay un retardo en su crecimiento. Entonces, hay un mejor pronóstico en los asimétricos. Claro, es mucho mejor que sea simétrico porque el simétrico presumimos que tiene un mayor riesgo porque tiene justamente no crecido bien la cabeza, ¿no? El perímetro cefálico es un buen predictor de desarrollo neurológico. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo neurológico, mejor pronóstico tiene el bebé que es asimétrico, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso hay que recordarlo siempre, ¿no? ¿Te acuerdas cuánto pesaste en nacer? ¿Te dijeron? Sí. No te vas a acordar lo que dijeron. Ah, bueno, o sea, claro. Claro. 2,5. Uy, bajo peso. Ella es una de las sobrevivientes. ¿Y tú te acuerdas cuándo empezaste a nacer? Todos acá. ¿Cómo riesgo? Usted menciona de que el bebé asimétrico se menciona por pronóstico para tener un mayor desarrollo neurológico, ¿cierto? No, lo que he mencionado es que el asimétrico, la afectación desde el punto de vista neurológico no es tanta como el simétrico. El simétrico justamente no desarrolla el perímetro
cefálico por esta norma que está permanente y no le ha permitido tener un buen desarrollo. Pero esto solo se cumpliría en bebés pretérmino o No, pequeño. Creo que una de ustedes le dije Pequeño. solamente para los pequeños. No hablé de insistir. Esto es para los que son pequeños. Todavía le dije por acá. Puede estar acá con 40 semanas o puede estar acá con 34 semanas. Pero la condición es que sea pequeño para él. Puede ser prematuro o no hemos hablado de eso. Solamente hemos hablado de condición pequeño para la gestación. ¿Ya? ¿Y te acuerdas cuánto pesaste al hacer? ¿Ah? 3 kilos, o sea, tiene buena memoria, 3 kilos. ¿Y qué edad gestacional? ¿Ah? Espérate, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué insisto en esto? Lo que quiero que recuerden es esto. Los pacientes, los recién nacidos que son a término adecuado para edad gestacional, normalmente son simétricos. ¿Ok? Los que son adecuados para edad gestacional normalmente son simétricos. O sea, la simetría no quiere decir riesgo. Solamente la simetría es riesgo cuando es pequeño. Solo cuando es pequeño, no cuando son adecuados. O sea, todos los que hemos sido adecuados aquí para la edad gestacional, probablemente hemos tenido 32, 39, 40 semanas, 41 semanas. 2,900, 3 kilos, 3 kilos, 100, 3 200. Hemos sido adecuados y también hemos sido simétricos. ¿Ok? Eso no quiere decir riesgo, la simetría por sí. Solamente cuando son pequeños para la edad gestacional. ¿Ok? Entonces decía que en el crecimiento fetal había algunas bases fisiológicas, hablamos de hiperplasia celular, que es el incremento rápido del número de células, esto ocurre en los primeros, básicamente en las primeras 12, 14 semanas, ¿no? La ganancia de peso 5 gramos por día, más o menos, ¿no? Y en la hipertrofia celular, esto ocurre en el último trimestre. Por eso es que después de la semana 28 el bebé engorda, no crece, ¿no? Y entonces eso se llama hipertrofia celular, se incrementa rápido el tamaño de las células, la grasa y el glucógeno hepático, que es lo que nos sirve como reserva energética, ¿no es cierto? Y ganamos de peso más o menos 30 a 35 gramos por día, ¿no? A la semana más o menos unos 200 gramos, ¿no? Y después hay un intermedio entre hiperplasia e hipertrofia que se incrementa el número de células y el tamaño de las células. Es decir, el clínico es importantísimo el desarrollo acá, ¿no? La hiperplasia. Después así desaparezca la noxa, las pocas células que hay acá van a crecer, pero ya no va a ser lo mismo. ¿Okay? Y esto más o menos es el esquema que nos permite reforzar lo que les he dicho, ¿no? No obstante, interrupción precoz y duración prolongada afecta a las neuronas, el perímetro encefálico sí, la talla sí, los huesos y los adipocitos también. Es un pequeño simétrico, ¿sí? La náusea de interrupción, esto precozmente, desde la primera semana. La náusea de interrupción tardía, las neuronas no las afecta, el perímetro encefálico es entre comillas normal, no está por debajo del percentil 10, la talla puede ser normal y la disminución de peso sí existe. Este es el asimétrico, ¿no? Lo otro que tenemos que aprender a recordar es lo de las tendencias, ¿no? El día de hoy en la mañana veíamos un bebé que había bajado de peso 9% en 2 días, pero no. Un poco más del 9% en 2 días, ¿no? En 3 días, ¿no? En 3 días, ¿no? Entonces, la pérdida de peso en el primer día es 3%, el segundo día 2%, o sea, 5% en los 2 primeros días. Este bebé había bajado en los 2 primeros días 9% ayer. Y de ayer para hoy día, o sea, cuando lo vimos en la foto, 9% de pérdida de peso.
pero de ayer para hoy día solamente había bajado 10 gramos, ¿no? Entonces, evolutivamente, de ayer para hoy día se ve excelente, ¿no? Diferente hubiera sido que hasta ayer hubiera bajado 3% y de ayer para hoy día 6%. Esa no era la situación. Acumulativamente sí, pues, bajó 9%, pero en la tendencia, la mamá había hecho bien las cosas, le había dado el peso y había detenido la pérdida de peso, ¿no? Entonces, tenemos que acordarnos a de que si yo tengo un paciente que estuvo en el percentil 50 en el perímetro encefálico de la semana 34, digamos, acá, y avanzó la gestación, y después de 3 semanas ya no está en el percentil 50, sino está en el percentil 30, o sea, bajó del 50 al 30, ¿no? No bajó por debajo, no estuvo por debajo del percentil 10, ¿no? Estadísticamente no podemos decir que estadísticamente es un asimétrico, ¿no? ¿Sí? Pero hay una cosa que ha afectado el desarrollo de las últimas semanas, ¿no? Del percentil 50 al percentil 30 o 25 o 20, ¿no? Entonces, hay algo ahí que afectar, ¿no? Entonces, el desarrollo neurológico está mejor conservado que el simétrico, pero de todas maneras hay una posibilidad de algún daño en estos bebés, ¿no? Entonces, cuando hablamos de restricción de crecimiento fetal y recién nacido con restricción de crecimiento, cuando hablamos de restricción de crecimiento fetal, hablamos de que hay una afección por la que un bebé por nacer, que es el feto, es más pequeño de lo que se espera para la edad gestacional, ¿no es cierto? Una vez que se produce el parto, el recién nacido está por debajo del percentil 10, hablamos ahí sí, recién nacido con restricción de crecimiento intrauterino o RCI, ¿ok? Esto se describe usualmente como un peso menor al percentil 10, que hemos hablado, ¿no? Esto puede empezar en cualquier momento del embarazo, desde el inicio del embarazo o más tardíamente, y puede afectar el tamaño del bebé, y no solamente el tamaño del bebé, sino y sobre todo el tamaño de los órganos, particularmente el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Entonces hablamos de un pequeño panel gestacional, ¿no? Es constitucionalmente pequeño, y los patológicos que son los que van a traernos mayor riesgo, ¿ok? Esto de aquí son los que tenemos que pensar, ¿no? Usualmente esto se debe a dos factores, a un factor fetal propiamente, hay una alteración desde el punto de vista genético. Cuando tenemos un bebé que es pequeño para la edad gestacional y simétrico, usualmente está asociado, puede estar asociado a dos problemas centrales, a un problema de tipo genético. Las alteraciones genéticas van a pasar con bebés que son pequeños y simétricos, o a una alteración placentaria intrínseca, básicamente infecciones. Esas infecciones intrauterinas crónicas, toxoplasmosis, citomegalovirus, ¿no? Hepatitis, ¿no? O a infecciones urinarias que son asintomáticas en la mujer, ¿no? Y tenemos el otro grupo de secundaria insuficiencia placentaria, que también es importante, que ocurre básicamente hacia el final de la gestación, ¿no? Dos grupos de pequeños para la gestacional, los que son precoces, estos aparecen antes de las 24 semanas, esos son los más severos, ¿no? Son los que van a ser simétricos, ¿sí? Y esto ocurre en 25% de los casos de retardo de crecimiento y está asociado la mitad a enfermedad hipertensiva del embarazo. Y los tardíos, que ocurren después de la semana 34, está asociado también a retardo de crecimiento intrauterino. Estos van a ser los asimétricos básicamente, y está asociado el 10% a enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿no? Insuficiencia placentaria leve, usualmente es lo que ocurre hacia el final del embarazo, y cada uno va a tener su fisiopatología, su propio desarrollo desde el punto de vista de evolución.
placentaria. Eso va acompañado, si es tardío, ¿se le agrega eso de enfermedad hipertensiva o se refería a la causa? No, o sea, está asociado a enfermedad hipertensiva, pero no necesariamente está a insuficiencia placentaria, ¿no? O sea, hay un porcentaje de pacientes que tienen enfermedad hipertensiva que tienen insuficiencia placentaria, ¿no? Son pacientes que tienen alguna alteración el desarrollo, a veces la madre es añosa, a veces la placenta es una placenta que tiene calcificaciones, algún otro tipo de trastorno, ¿no? Cuando hay una anomalía en la placentación, ¿cuál es la función de la placenta? ¿No? Transportar oxígeno y nutrientes, básicamente, ¿no? Y cuando esto es correcto, el feto lo recibe bien y el bebé va a desarrollar bien. Pero cuando hay una alteración en la placentación, una alteración una anomalía en esta transporte de oxígeno nutrientes, van a haber una serie de mecanismos de adaptación que hace el producto para poder sobrevivir y poder adaptarse al medio, ¿no? Y el aspecto más importante de la adaptación son una serie de eventos hemodinámicos que se producen básicamente con la finalidad de que se lleve sangre, ¿no?, en este proceso de placentación o de transporte de oxígeno, que se lleve sangre básicamente del corazón hacia el cerebro del producto, ¿no es cierto?, del recién nacido. Y eso se puede, ahora con la ecografía Doppler, establecer en los pacientes antes del nacimiento y verificar cómo es el flujo sanguíneo del bebé, ¿no es cierto? Eso lo hace el departamento de servicio clínico obstetricia y ver cómo está el flujo sanguíneo y nos va a determinar si hay algún riesgo respecto a la buena irrigación básicamente del cerebro del bebé, ¿no? Hay una serie de alteraciones no solamente a nivel del flujo cerebral, sino también el comportamiento del corazón del producto, del feto, ¿no? Entonces hay una serie de alteraciones ahí también respecto a las presiones y del ductus arterioso, ¿no? Y en la vena umbilical, que puede ser detectado en una evaluación dinámica en una ecografía Doppler por el ginecobstétrico, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Mediante la edad gestacional del peso, la altura uterina antes se usaba, o la ecografía, o la historia clínica materna, sobre todo los antecedentes gestacionales, hipertensión, enfermedad hipertensiva asociada, infecciones de la madre. Los antecedentes son muy importantes como información para determinar las posibilidades de riesgo en la gestación que está teniendo la madre. Y el seguimiento con la ecografía Doppler, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias a corto plazo? Puede haber muerte fetal intrauterina, ¿no? De hecho, cuando el ponderado es por debajo del percentil 10, ¿no? Este es un factor importante, principal de riesgo para la muerte fetal, ¿no? Puede haber mayor riesgo de mortalidad perinatal, aumenta 8 veces la mortalidad neonatal en los bebés que tienen peso menor de un percentil 10 y 20 veces cuando es por debajo del percentil 3. O sea, las posibilidades de muerte son mayores. El retardo de crecimiento es la segunda causa de muerte perinatal luego de la premadurez. Y también contribuye a la mortalidad, a la morbilidad neonatal, ¿no? Sobre todo cuando el recién nacido tiene un percentil por debajo del tercer percentil, ¿no? Son bebés que van a tener más posibilidades de tener al momento del nacimiento un agar bajo, mayor posibilidad de asfixia perinatal, mayor posibilidad de acidosis, ¿no?
hay necesidad de incubarlos, de reanimarlos, hipertensión pulmonar persistente. O sea, las consecuencias en el recién nacido pueden ser graves y tienen que determinarse previamente en el corto plazo. En el largo plazo, los niños que sobreviven pueden tener deterioro del coeficiente intelectual, el crecimiento físico está alterado con 5 veces más posibilidad de tener una talla baja en la vida adulta, son portadores de síndrome metabólico, diabetes, hipertensión arterial, ¿no? Alteraciones, enfermedades cardiovasculares, 3.5 veces más probables de ser hipertensos que la población común, ¿no? O sea, es un problema que empezó en la etapa neonatal, pero cuyas consecuencias se van a ver 25, 30, 40 años adelante. Y las mamás, las mujeres que han tenido RCIU, cuando son mamás tienen 2.2 veces más posibilidades de tener hijos con RCIU y diabetes gestacional, ¿no? Entonces, estos son estudios que se han hecho desde hace más de 40 años en Europa y que se han verificado en múltiples ocasiones, ¿no? Pues pueden haber prematuros tan pequeños como este, ¿no? Muy pequeñitos, ¿no? Van a necesitar una mayor demanda de la parte respiratoria, porque está con ventilación mecánica, está alimentado por sonda de alimentación y tienen mayor riesgo también de tener alteraciones en algunos sistemas sensoriales, particularmente a nivel de la retina y también la mayor posibilidad de hipofusión neurosensorial, ¿no? Esa es una mamá que está haciendo el programa canguro con el bebé. Los canguritos son los bebés que al momento del nacimiento empezaron, en el caso de nuestro hospital, menos de 2 kilos 100, ¿no? Bajaron de peso, pueden ser prematuros o no, pero de hecho la mamá le brinda una temperatura de 37 grados, que es la temperatura que normalmente tiene la mamá, se la brinda al bebé y lo va a calentar, y entonces no va a tener necesidad de usar incubador, porque le da esta temperatura a la mamá. Además de darle la temperatura adecuada a la mamá, como esta mamá lo va a estar mirando constantemente a su bebé, ¿no? Los bebés prematuros, por la inmadurez neurológica, se olvidan de respirar, el sistema respiratorio está a nivel cerebral, se olvidan de respirar y pueden tener apneas. La mamá detecta eso y lo va a estimular rápidamente. Pues son bebés que presentan menos posibilidad de apnea del prematuro. Y además la mamá lo va a cuidar constantemente, el bebé va a escuchar el latido de la mamá. En los meses que ha estado dentro del útero, el bebé ha escuchado, ha aprendido a identificar a la mamá. En el pasado, antes de incluir este programa, los bebés los teníamos en incubadora y se acordaban del ser humano, pues cuando el médico lo examinaba, lo movía de aquí para allá, o le hacían un examen de laboratorio y le metían una aguja, ¿no? Y entonces eso obviamente tiene que tener alguna implicancia en tu neurodesarrollo. Definitivamente en el programa canguro los bebés desarrollan de mejor manera, ¿no? Son más estimulados, las mamás son incubadoras que tienen una temperatura constante. Ahora nuestras incubadoras son buenas, el termostato es regular. Hace 30 años el termostato o se recalentaba o se enfriaba, entonces al bebé lo encontramos rostizado o lo encontramos así como un témpano, ¿no? Frío, ¿no? Porque la incubadora no regulaba, ¿no? Habla de los hospitales del Ministerio de Salud. No, ahora la mamá, nuestras incubadoras son mejores, pero las mamás son incubadoras que no cambian la temperatura, ¿cierto? Se enfrían cuando se mueren. Nada más. Bueno, el recién nacido bajo peso, respecto al recién nacido bajo peso, debemos decir que el bajo peso es un problema de salud pública. Ya les dije que la morbilidad y la mortalidad es altísima, ¿no? La mortalidad infantil, ¿no? Probablemente en el mundo hay el 20%, o sea, 20 millones de neonatos tienen esta condición de bajo peso, ¿no? Y es un reto para la Organización Mundial de la Salud
obviamente para este año ya no se ha podido, no se va a reducir el problema del bajo peso. El bajo peso puede ocurrir en pacientes prematuros o pacientes que no son prematuros y que no desarrollaron, ¿no es cierto? Y entonces es un problema de salud pública, ¿no? Constituye un proyecto importante de mortalidad, mortalidad prenatal, aumenta el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, y en fin, ¿no? Cuya consecuencia no la vemos ahora, la vamos a ver dentro de 20 años, ¿no? Y la gran mayoría de casos de bajo peso ocurren en países como el nuestro, de bajos ingresos económicos y bajas condiciones económicas básicamente, ¿no? Entonces miren, datos sobre el bajo peso racial. Ocurre básicamente en los continentes menos desarrollados, ¿no? Entonces, África subsahariana, porcentaje de bajo peso nacer 13%. Latinoamérica 9%. 9 de cada 1000 recién nacidos tienen peso de menos de 2.500, ¿no? Y miren acá un dato importante, porcentaje de neonatos no pesados al nacer, ¿no? En verdad, Lima no es el Perú y las capitales de departamento no son el Perú, ¿no? Hay muchos pacientes que nacen fuera de la ciudad, nacen en el campo y ni siquiera tienen la posibilidad, ni siquiera tenemos la posibilidad de pesar. Y es un aspecto importante para tener estadísticas más o menos certeras, ¿no? Latinoamérica, de cada 10 pacientes que nacen, uno no puede ser pesado al nacer, ¿no? Yo creo que más, pero es el estadística que ofrece la OMS, ¿no? Causa de